comencé ahí, comencé a cogerle pasión a la palabra. Después me dieron la oportunidad de verdad de enseñar la palabra, que hoy día casi no se habla de los maestros y la importancia de un maestro. Hoy día le profetizan, yo casi no veo que profetizan a alguien maestro. Es jarabe. O sea, hoy día te voy a llevar para las naciones, tú vas a ser profeta, porque la gente está tratando de los títulos. Sí. Y verdad, es triste, pero estamos detrás de los títulos, mucha gente, y hemos perdido, ¿verdad?, la esencia de esas cosas, la enseñanza bíblica. Y bueno, de hecho, una de las señales, ¿verdad?, que están dentro de la iglesia, que el apóstol Pablo decía que en los últimos días habría apostasía. Eso es. Entonces, ¿qué es apostasía? Pues mira, es apartarse de la fe tomando una actitud de rebeldía. O sea, hay gente que creían en algo, se apartaron y ahora predican en contra o viven en contra de lo que ellos creían. Entonces, ¿qué pasa? Que eso está pasando mucho hoy día. Algo que yo aprendí de G. Ávila, y fue algo que yo aprendí de muy pequeño. Si tú no te sabes ganar un alma, así es, ¿para qué vas a estar en un altar predicando? Hay gente que les enseñan a predicar en un altar y fluye muy bonito, pero nunca se han ganado un alma. O sea, cuando la gente empieza a entender lo que es el precio de ganarse un alma para Cristo, de arrebatarle un alma de las garras del infierno a una persona, entonces tú comienzas a amar a tu prójimo como el Señor quiere que tú ames. Cuando tú comienzas a sentir empatía, como el Señor decía, la Biblia dice que él sentía compasión, y esa compasión se te mete por las almas. Tú quieres, ¿verdad?, predicar y pregonar lo que tú has creído. Eso es, y es muy cierto. O sea, escasea la enseñanza bíblica. Y creo que muchas de las cosas que han pasado alrededor del mundo y es por falta de una enseñanza. Creo que muchas veces nosotros podemos ver la falta de esencia en cada uno de los mensajes que hoy en día se están llevando, que cuando tú lo pasas por el filtro bíblico, tú te das de cuenta y tú dices, aleluya. Entonces el problema es que como no se ha enseñado la palabra como antes se enseñaba, antes la palabra se enseñaba, no era por libro, búscate este libro, no, vamos a orar, vamos a ver lo que significa este texto bíblico, vamos a dejar que el Espíritu Santo, y yo no estoy en contra de estudiar porque yo estudio, a mí me encanta estudiar, sea en instituto o sea en clases virtuales, me encanta, y yo siempre aconsejo que a todo el que predica o el que enseña estudie, pero que la esencia de la verdad, de la revelación del Espíritu Santo esté ahí, porque esa es la que nos va a llevar a toda verdad, a toda justicia. O sea, el mismo que inspiró a esos hombres y mujeres de Dios a escribir las Escrituras es el mismo que te va a enseñar qué es lo que está ahí, qué es lo que está escrito, y creo que hay una falta, de esencia por la cuestión de los llamados. Creo que estamos acostumbrados más al poder, ¿no?, que la esencia, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Yo siempre he dicho que la gran comisión no solamente es para el evangelista, la gran comisión es para todos. De hecho, el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo, haz obra de evangelista, y era pastor. O sea, que tenemos que, ¿verdad?, no abandonar eso, porque las almas tienen que ser algo por la cual nosotros nos debemos de mover día tras día, porque si no, el Señor sencillamente cuando nos salvamos, dale para el cielo. Exacto. Pero por alguna razón el Señor nos dejó aquí. Es que somos instrumentos. La Biblia dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Somos instrumentos de Dios. O sea, y cuando nosotros comenzamos a predicar a la gente y contamos y testificamos lo que Dios ha hecho, la gente comienza a ser tocada por Dios. Entonces necesitamos volver, ¿verdad?, esa esencia donde le predicamos a la gente y le decimos, ¿verdad?, Cristo sana, Cristo salva, Cristo viene. Ese mensaje, ¿verdad?, se ha perdido, pero yo soy fielmente creyente que el mismo que prometió que iba a venir para morir por nuestros pecados es el mismo que también ha prometido que en un momento dado va a retornar. Entonces, como tú decías, la esencia de todo es el Espíritu Santo. Si hay algo que se ha olvidado, ¿verdad?, es hablar acerca del Espíritu Santo. Hoy día se trata al Espíritu Santo como una cosa, pero en realidad el Espíritu Santo es una persona. Yo recuerdo, veo en una de esas ocasiones que estaba teniendo esas experiencias con el Espíritu Santo, yo recuerdo que yo tenía que viajar, yo trabajaba tercer turno, tuve 13 años trabajando así. Recuerdo yo que yo iba de camino para mi compañía y comencé a darle, ¿verdad?, una ride, ¿verdad?, a un muchacho, y este muchacho se iba conmigo durante 6 meses, pero este muchacho no hablaba. O sea, estamos hablando de casi 1 hora de camino y el hombre no me hablaba.
Y eso me impactaba y decía, trataba a veces de hablarle, pero no me hablaba. Cuando llegamos ¿verdad? La compañía un día y él me dice, mira, ya me compré un carrito. Pa, yo comienzo a preguntar al Señor, ¿por qué ese muchacho nunca me hablaba? Yo no podía hablarle de ti, ni nada, porque sencillamente no hablaba. Eso fue básicamente el primer año y medio que yo estaba en el Evangelio. Y el Espíritu Santo en un ayuno me habló y me dijo, porque así muchas veces la gente me tiene. Me tienen al lado, pero no me hablan. Wow. Estoy esperando que él te hablara a ti. Wow. Entiendo lo que te quiero decir. Sí, sí. Entonces, muchas veces la gente habla del Espíritu Santo, pero no habla con el Espíritu Santo. No tiene una relación con el Espíritu Santo. Entonces, hay un verso que dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y toda justicia. Podemos tener buenos maestros que van a impartir sobre nuestras vidas información. Y la información es muy buena, porque la información, ¿verdad?, produce conocimiento. Pero hay un conocimiento que no lo pueden dar los libros ni un maestro. Se llama el conocimiento de Dios, que viene a través de la revelación del Espíritu Santo. Y por eso es que dice la Biblia dice, ¿verdad?, en ese verso, que Él nos guiará toda verdad y toda justicia, sin tener necesidad que nadie nos enseñe, porque hay una enseñanza que tiene que ver con un nivel espiritual. Eso es. Las experiencias en nuestra vida nos van a dar, ¿verdad?, esa revelación que nosotros necesitamos para seguir creciendo. Esto por revelación. Cada vez que el Señor, ¿verdad?, la gente le llama revelación, nosotros también adoptamos esa palabra, pero se debe decir, ¿verdad?, iluminación. El Espíritu Santo nos ilumina. Sí, la revelación es la palabra. La revelación es la palabra. Entonces nos ilumina y nosotros comenzamos a ver las cosas con la mente de Cristo o como el Señor quiere que las veamos. Es una combinación del Espíritu Santo, ¿no?, y de hombres y mujeres que Dios usa para nuestra enseñanza. El problema que estamos teniendo es, y este live ha tomado otro rumbo, pero vamos a aprovechar amén. Lo que el Espíritu Santo quiere hacer, ¿no? El problema es cuando nosotros nos dejamos dirigir mucho por lo que nos dicen, pero nosotros no buscamos si eso que te están enseñando, abrimos tan fácil que es abrir las escrituras y vamos a comprobar, eso es lo que tú me estás enseñando, yo creo que tú me lo pruebes por la palabra, y no solamente por un texto bíblico, porque un texto bíblico yo te lo puedo sacar fuera de contexto. Claro. Vamos a hablar del contexto, vamos a hablar de la historia, vamos a hablar qué es lo que ese libro o que ese escritor quería, o qué es lo que el Espíritu Santo quería enseñarnos a través de esa historia, porque muchas veces hay historias que son enseñanzas, hay parábolas, hay diferentes historias, pero las parábolas, ¿verdad?, son verdades. Claro. O sea, una parábola no deja de ser una verdad. ¿Ves? Entonces, yo creo que es súper importante nosotros poder tener esa experiencia con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, teológicamente hablando, es la tercera persona de la Trinidad y es el que está con nosotros ahora mismo. Amén, amén. Y, ¿verdad?, como yo digo, el buscar conocer a Dios es una responsabilidad de cada uno individual. Y es bien importante, ¿verdad? Por ejemplo, hoy día la filosofía, todo el mundo va para el cielo. Eso es. Y yo siempre digo que esto es como un vuelo, un pasaje. Tú compras un pasaje y tú vas para un destino tal. Y se supone que como hombres y mujeres responsables, nosotros leamos nuestro pasaje para ver si ese pasaje va para el destino que nosotros estamos esperando. Sí. ¿Qué pasa? Mucha gente no lee el pasaje y cuando llega el día se dan cuenta que el pasaje tenía otro rumbo. Entonces la palabra del Señor, ¿verdad?, tiene las instrucciones de nuestro pasaje. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Amén. La Biblia dice que las instrucciones, ¿verdad?, son camino a la vida. O sea, tú sigues las instrucciones, te conectas a la vida. Por eso es que Jesús era un Dios de instrucciones. Mira, la Biblia dice que cuando Jesús iba a sanar a alguien, le decía, mira, suelta tu lecho y anda, una instrucción. Exacto. Pero ¿qué hacía la persona? Accionaba. Tenía que accionar. Y eso se llama fe. Entonces, cuando Dios nos da unas instrucciones, Dios está esperando que nosotros accionemos. Así. A la fe. Dios no te va a obligar, Dios no me va a obligar a mí a accionar. Él está esperando que tú acciones. Entonces, esas acciones son las que nos llevan a nosotros crecer en Dios, porque eso se llama obediencia. Y la obediencia, ¿verdad?, es sumamente importante en la vida de un creyente. Es como tú bien dices, son instrucciones. Muchas veces la buena intención sola no basta. Eso es así. Porque muchas veces yo voy a hacer lo que siente mi corazón, pero es que la Biblia dice que el corazón es más engañoso. ¿Entiendes? Entonces,
Y perverso, que es lo que no será. Y perverso. La Biblia dice, por mencionar un ejemplo, ahí lo que Ujú. estás hablando, que la Biblia dice que los hijos del sacerdote, el sumo sacerdote, Aarón, fueron a ofrecer incienso, pero era un fuego que extraño. Tuvieron las buenas intenciones, pero no les tocaba la forma como se hizo, porque había unas instrucciones. Exacto. Y no siguieron las instrucciones. David quiso traer un arca. Y Exacto. cuando David quiso traer el arca, que representaba la presencia de Dios, que era un arca para los que nos están escuchando, pues mira, era una caja de madera de acacia cubierta de, ¿verdad?, de oro por dentro y por fuera, y tenía unas instrucciones cómo se debía cargar. Pero como David tenía verbo gracia, era el rey, la mandó a buscar con un carro nuevo, ¿verdad?, tráigame esa arca. Y dice la Biblia que cuando Usa extendió la mano, el Señor que lo mató, ¿verdad? Sí, bueno. Y esa experiencia provocó que las personas abrieran sus ojos. ¿Qué significa USA? La fuerza. Porque muchas veces queremos traer la presencia de Dios a nuestra manera, a nuestra fuerza, a nuestro pensamiento. Pero las cosas tienen unas instrucciones y un orden. Por eso es que yo enseño a la gente que Dios no es un Dios de religión, pero Dios es un Dios de orden. Un Dios de orden. O sea, yo no creo una religiosidad, creo una relación con Dios, pero esa relación tiene un orden. Exacto. ¿Qué pasa? Cuando David tiene esa mala experiencia, ¿sabes qué dice la Biblia? Que David preguntó, ¿y cómo yo lo voy a hacer? Esa se supone que fue la primera pregunta que hiciera. Antes de hacer lo que hizo. Exacto, y cuando hizo la pregunta, la respuesta vino, se debe hacer de esta manera. ¿Cómo era? Los levitas, gente consagrado, necesitaban que cargarla de los 4 extremos, y así de esa manera se podía traer la presencia y los sacrificios. Y, ¿verdad?, y eso, aunque estamos utilizando algo del Antiguo Testamento, si lo llevamos al Nuevo, la Biblia dice claramente en Romanos capítulo 12, verso 1, dice hermano, pues, y dice, ¿verdad?, y dice ese verso que ahora mismo, ¿verdad?, no me llega de memoria completa, pero dice que nosotros tenemos que darle un culto a Dios racional, y dice que tiene que ser santo, dice que tiene que ser que con fe, porque habla de agradecimiento, y habrá varios puntos en ese verso 12.1, Romanos 12.1, que nosotros tenemos que hacer. Entonces, bien importante, ¿verdad?, que cuando nos acerquemos a Dios, al principio, todos nosotros éramos ignorantes en cuanto al conocimiento de Dios. Sí. Pero a medida va pasando el tiempo, nosotros tenemos que madurar en el Señor y conocer. Por eso es que nosotros, hay una responsabilidad, volviéndolo a los maestros, hay una responsabilidad grande de los maestros que están educando en las iglesias, porque tenemos que llevar un pueblo a una madurez bíblica para que caminemos conforme a la voluntad de Dios. Porque ahí, ¿verdad?, tenemos que cuidarnos de tantas cosas que están pasando. Sí, porque uno de los mayores problemas es que muchas personas dicen hay que actualizar la iglesia. Pues eso prácticamente fue lo que David intentó hacer con el arca del pacto. Vamos a actualizarlo, posiblemente por la ignorancia, por no consultar primero y hacer las cosas con el orden correcto. Vamos a actualizarlo. Vamos a hacer lo mismo que hicieron el pueblo enemigo que envió el arca en un carro nuevo. Claro. Ellos imitaron una costumbre pagana, una costumbre del mundo, posiblemente para una buena intención, pero una buena intención sin dirección. Eso hace. Entonces, una buena intención sin dirección lo que te va a traer es maldición. Que fue lo que pasó, una muerte. Y muchas veces nosotros tratamos de hacer las cosas por nuestra propia fuerza y lo que traemos a nuestra vida espiritual es una muerte espiritual. Eso, amén. Es una muerte espiritual. El pecado hace que nuestro espíritu se contriste. Eso hace. Esa es otra de las cosas. El Espíritu Santo se contrista. Mucha gente dice, no, pero no es que se aparte, es que se contrista. Cuando se contrista, deja de gobernar. Eso es así. Y cuando el Espíritu Santo no está gobernando, pues, ¿qué va a gobernar? ¿Verdad? ¿Nuestra qué? Nuestra carne, nuestra naturaleza caída. Por eso es que, ¿verdad?, la Biblia, el apóstol Pablo dice en Efesios, ¿verdad?, que no bebamos vino en el cual hay disilusión, sino más bien ser lleno del Espíritu Santo. Y me gusta esa analogía porque el vino, todo el que está bajo los efectos del alcohol, termina haciendo cosas que le van a traer desilusión, cosas que no le convienen. Pero el que está gobernado por el Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad y toda justicia. Y la Biblia dice que los frutos del Espíritu Santo se van a manifestar. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. O sea, son cosas, amén, que la gente va a palpar, va a poder ver. Y Jesús dijo, por sus frutos los conoceré. Entonces se trata de lo que Dios me use, de lo que yo pueda hacer para Dios, del activismo dentro de la iglesia. Esto se trata de que unos frutos se pueda ver recibles en una persona.